Vamos ya con el tiempo de entrevista y para eso nos acompaña Vicente Guillén, que es portavoz de los socialistas en las Cortes. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, empezamos año con nuevo periodo de sesiones en las Cortes de Aragón. ¿Qué iniciativas legislativas vamos a ver? ¿Qué temas hay en marcha? Bueno, si me permite, voy a hacer un poco el contexto en el que nos encontramos en este periodo de sesiones. Que va a ser muy interesante fundamentalmente por dos cosas, porque contamos con un gobierno muy estable que tiene un presupuesto aprobado y por lo tanto tiene una hoja de ruta muy marcada para todo este año, y nos encontramos también con determinados cambios que se han dado en los grupos políticos, en los liderazgos de los grupos políticos, fundamentalmente en el liderazgo del principal partido de la oposición, que tiene una cosa bien curiosa y que puede marcar también de alguna manera lo que es el devenir de este periodo de sesiones, que es que el principal líder de la oposición, el señor Azcón, lo es del Partido Popular, pero no está físicamente en el Parlamento y por lo tanto no va a ser él el que va a hacer los debates con el presidente del Gobierno. Por lo tanto, esa es una circunstancia que yo quiero valorarla, porque me parece que puede marcar precisamente el devenir de este periodo de sesiones. Y respecto a la pregunta que me hace, bueno, tenemos una serie de proyectos legislativos ya muy avanzados. El primero y bien importante, que es el de simplificación administrativa, que va a suponer que los plazos que en estos momentos se alargaban para que las empresas pudieran tener sus licencias y para que pudieran tener sus autorizaciones a la hora de implantarse en la comunidad autónoma se van a reducir, y a nosotros nos parece que es muy importante, sobre todo porque lo piden también todos los sectores económicos. Tenemos otra ley, que es la ley del juego, también importante fundamentalmente para la gente joven y para todas aquellas personas que tienen precisamente gravísimos problemas con el juego, y por lo tanto tenemos que rediseñarla y reelaborarla para mejorarla, sin ninguna duda. Después tenemos una ley de economía familiar que va a afectar sin ninguna duda al mundo rural turolense y a la ganadería, a la agricultura, que constituyen uno de los sectores económicos más importantes que tiene Aragón. Y finalmente tenemos la modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón, con un objetivo fundamental, y es que se tenga que modificar para que Teruel no pierda ninguno de los 14 diputados que hasta este momento tienen. Así que esos son los proyectos legislativos que tenemos encima de la mesa ahora, y esperaremos otros, como la Ley de Financiación Municipal, que seguramente el Gobierno está ya elaborando y que nos irá pasando a las Cortes. Hacía referencia usted al inicio del Partido Popular, al principal partido de la oposición. Es verdad que estas semanas o estos últimos días están siendo muy críticos con la gestión del Gobierno, especialmente con la gestión de los fondos europeos. Incluso esta semana varios líderes del PP, entre ellos el alcalde Jorge Azcón, iban a Bruselas y denuncian de alguna forma que esos fondos europeos se están repartiendo con unos criterios políticos que benefician a ayuntamientos predominantemente del Partido Socialista, según ellos. Bueno, es verdad que la llegada de Azcón ha propiciado una especie de hiperventilación en el Grupo Popular, en las diputadas y en los diputados. Ustedes son bien testigos de eso, con ruedas de prensa, 3 y 4 ruedas de prensa todos los días. Bueno, y eso tiene alguna lectura. La primera lectura que uno puede hacer es si el señor Azcón ha pensado que sus compañeros de partido durante 2 años y medio han estado tocando el violón y ahora les quiere poner a tocar el trombón, ¿no? Esa es una reflexión que uno puede hacer. La segunda es que con esa excesiva hiperventilación, o como decimos nosotros, con ese intento de ir a la caza mayor, disparando antes de apuntar, pues el Partido Popular puede cometer muchos errores. De hecho, le pondría algún ejemplo de los errores que ha venido cometiendo durante este mes. Por ejemplo, le pondré uno: la posición que ha mantenido el Partido Popular sobre los Juegos Olímpicos de invierno. Un día ha dicho una cosa, al día siguiente la contraria, y al día siguiente, cuando algún periódico ha hecho un editorial diciendo que el Gobierno lo estaba haciendo bien, han vuelto a rebobinar. Cuando, por ejemplo, viene Casado y nos anuncia que nos va a traer un nuevo trasvase del Ebro, el Partido Popular da la callada por respuesta. Cuando se está hablando de la financiación autonómica, un día sale la portavoz de Hacienda del Partido Popular diciendo que el documento de población ajustada no le gustaba al Partido Popular, y al día siguiente la portavoz actual del Partido Popular dice que están completamente de acuerdo con ese documento. Quiero decirle que esa hiperventilación, ese intento de salir de caza y disparar sin apuntar antes, yo creo que les va a llevar a muchas contradicciones, y nosotros ya las estamos viendo. Y respecto a los fondos europeos, tengo que decirles solamente 2 cosas. La primera de ellas es que el Partido Popular, el señor Casado, desde el primer momento en el que se supo que Pedro Sánchez había sacado 140.000 millones de euros para España, para la recuperación
de España le sentó francamente mal. Ya ha intentado por todos los medios desprestigiar esos fondos europeos, yendo a Europa, hablando mal de España, llamando a los embajadores europeos también para decirles que se iban a gestionar mal, y ahora mismo yendo con los alcaldes de determinadas ciudades para seguir diciendo falsedades y seguir diciendo que los fondos europeos se estaban dando de una manera sectaria. En definitiva, lo que hace el Partido Popular es traicionar a España. Estos señores del Partido Popular, que se consideran los más patriotas, lo que están ejerciendo es un antipatriotismo a prueba de cualquier tipo de duda, y por lo tanto a nosotros nos parece bastante lamentable, cuanto más si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas del Partido Popular tienen unas asignaciones de los fondos europeos de más de 500 millones sobre las que tienen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. O cuanto más si un ayuntamiento como el de Zaragoza es el quinto ayuntamiento de España que más fondos europeos va a recibir. Así que lo que nos parece es que es una utilización absolutamente torticera la que está haciendo el señor Azcón y el Partido Popular en general de lo que son el reparto de los fondos europeos, que está lleno de antipatriotismo y que desde luego están traicionando sin ninguna duda los intereses de España. También se está llevando muy al terreno político un proyecto que a priori es deportivo, ¿no? Lo hacía usted referencia a esos Juegos Olímpicos de Invierno de cara a 2030, esta candidatura. ¿Cree que va a ser posible reconducir este proyecto, reconducir las relaciones después de las afirmaciones que hemos visto sobre todo con Cataluña y Aragón? Bueno, a nosotros nos parece que el proyecto de los Juegos Olímpicos es un proyecto muy importante para el Pirineo aragonés. Es un proyecto muy importante porque es un proyecto de Estado también, que nos va a dar un lanzamiento de lo que es la nieve y de lo que es el Pirineo en el resto del mundo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, desde cualquier punto de vista del que se mire. A nosotros nos parece que es un proyecto bien interesante. Pero nosotros siempre hemos dicho que ese proyecto, que repito, es un proyecto estatal, es un proyecto de Estado, es un proyecto que lidera el Comité Olímpico Español. Es un proyecto apoyado por el Gobierno de España, pero que es un proyecto que se va a realizar en el Pirineo catalán y en el Pirineo aragonés, y por lo tanto nosotros lo que decimos es que ese proyecto tiene que ser hecho en igualdad de condiciones entre Cataluña y Aragón. Tiene que ser un proyecto también que sea sostenible, por lo tanto no estamos hablando de grandes obras. Aragón dispone de muchos kilómetros de pistas de esquí para que se pueda realizar un evento de estas características, y Aragón lo único que dice, y el presidente del gobierno, el señor Lambán, lo ha dicho siempre, es que Aragón entrará en ese proyecto siempre que se haga en igualdad de condiciones con Cataluña. Eso lo ha transmitido ya al presidente del COE, eso lo ha transmitido al presidente del Gobierno de España, y eso desde luego se han enterado ustedes por las declaraciones que ha venido haciendo permanentemente el señor Lambán. ¿Y cree que se puede reconducir este proyecto? ¿Que hay posibilidades? Bueno, por Aragón no quedará. Aragón es una comunidad autónoma que quiere participar también en el proyecto global de España, y esto es un elemento fundamental también. Este es un proyecto, como digo, de Estado, aunque afecte a una disciplina deportiva, un proyecto de Estado que lanza también a España al mundo exterior, que es bueno para toda la comunidad española como marca, y por lo tanto Aragón desde luego no será quien se quede atrás a la hora de cooperar, de colaborar para que la marca España sea importante a lo largo del universo. Otro tema en el que también se busca consenso es el de esa financiación autonómica, ¿no?, de la que se lleva años hablando. Ahora el tema se ha recuperado de alguna forma, y el Ministerio de Hacienda ha planteado algunos cambios que parece que a priori en ese cálculo de población ajustada podrían beneficiar a Aragón. ¿Cómo podrían, ¿no?, esos cambios beneficiar a Aragón? Bueno, el tema de la financiación a nosotros nos parece que es un elemento fundamental para nuestra comunidad autónoma. Miren ustedes, el otro día hizo un informe la Cámara de Cuentas en la que decía que el 94% de los recursos que tiene la comunidad autónoma vienen de transferencias directas del Estado o de la Unión Europea. Solamente el 6% de los recursos de nuestra comunidad autónoma son fondos propios, para que vean la importancia que tiene un buen sistema de financiación autonómica. Y a la vez decía también la Cámara de Cuentas que para que tengamos unos servicios de calidad en materia de educación, de sanidad o de servicios sociales, Aragón tiene una merma de más de 600 millones de euros. Por lo tanto, ese tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser que cuando se haga un nuevo sistema de financiación autonómica, Aragón pueda tener el dinero suficiente para que los aragoneses tengan unos servicios de calidad, al menos como se tienen en otras partes de España, a ser posible mejores, evidentemente. Y para eso la reforma se hace imprescindible. Y para eso, y para que Aragón tenga fuerza a la hora de negociar con otras comunidades autónomas que tienen muchos más habitantes que nosotros, se han intentado buscar sinergias con comunidades autónomas que tienen las mismas características que tiene Aragón.
poca población, población envejecida, mucha dispersión poblacional, mucha superficie en el territorio también, cuestiones que no se han tenido siempre en cuenta a la hora de realizar los sistemas de financiación anteriores y que nos han llevado precisamente a esa merma de 600 millones de euros de la que yo les estaba hablando. Por lo tanto, sobre eso tenemos que trabajar, y el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido presentar un documento sobre población ajustada muy positivo para Aragón, un documento en el que nos dice que con lo que se extrae de la literalidad de ese documento, lo que nos dice es que Aragón sería la segunda comunidad de España más beneficiada. Y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho, lo que ha hecho el presidente del Gobierno, es llamar a todas las fuerzas políticas para consensuar una posición común. Y afortunadamente lo hemos logrado. Todas las fuerzas políticas, excepto Vox, manifestaron que estaban de acuerdo con ese documento de población ajustada. Piensen ustedes que la población ajustada va a tener tanta importancia en el sistema de financiación que entre el 75 y el 80% de las necesidades de gasto que tiene nuestra comunidad autónoma derivan precisamente de esa población ajustada. Por eso nosotros estamos satisfechos. Este es una parte del recorrido que va a ser largo, pero yo creo que en estos momentos Aragón está bien posicionado. Bueno, pues iremos hablando seguro de este recorrido que decía usted que va a ser largo, a ver si se puede cerrar antes de unas próximas elecciones para 2023. Muchas gracias por venir, por acompañarnos hoy en este rápido análisis. Muchísimas gracias a ustedes.